Martín. Bueno, son negros. No. No mames, no mames. Pues, ¿qué les puedo decir? Expectativas de la posada. La posada, pues yo venía todo tranqui, todo chill out. Pues traje todo lo que se necesitaría una posada, unas aguas locas y unos ricos y deliciosos café con piquete. Me traje mi disfraz que siempre uso en cada diciembre, en cada vísperas navideñas, el Grinch. Esa máscara lo conseguí en Mercado Libre. Estaba a muy buen precio. ¿Cómo hice el resto del disfraz? Pues básicamente yo conseguí el disfraz en Maxi Home o Maxi China. Ahí lo pueden conseguir en estos tiempos de diciembre. Suponía que iba a haber golpes en esta posada porque a la gente les encanta vernos golpear, vernos caer y vernos sufrir toda clase de accidentes y todos golpes de la vida y romper algunas sillas o mesas. Cuando dijeron que había posada, yo ya creo que con Checo ya había hablado previamente sobre posadas que había en el estudio y solo me dijo, es puro desmadre, no hay como una rutina, pero él me contó que la del año pasado pues no fue en vivo ni nada. Entonces cuando me llegó la invitación de la posada, al principio sí dije, qué raro, porque decía, bueno, la invitación personal de la gente del estudio decía que no trajéramos colados o gente extra ni nada. Entonces dije, algo va a pasar, algo se está planeando. Yo me acuerdo que llegué y le pregunto a Luis, ¿cuál es la pauta? O sea, lo pregunté en buen plan de que, oye, pues, ¿cuál es la rutina? Porque por lo general para los lives siempre hay como una pauta de qué es lo que va a pasar, pero en esa ocasión Luis me dice, no, pues no hay, pues nada más a ver qué sale. Y de que, ¿cómo? O sea, es la posada y no hay una pauta, pero pues al fin de cuentas salió muy bien, según yo, porque a pesar de que no había una pauta, terminó, o sea, creo que hasta la fecha sigue dando de qué hablar en redes sociales. Hasta nos hicieron una nota en un periódico que no recuerdo el nombre en este momento. En un principio pensé que la posada iba a estar muy aburrida, ya que no estaba Iker y no estaban algunas personas que probablemente hacían el ambiente un poquito más ameno, pero fallaron mis expectativas. De algún modo sentí el ambiente muy tranquilo antes de iniciar. Todos estaban platicando tranquilamente. Muchas veces en los en vivos la gente empieza a tomar desde antes y creo que esta vez fue la excepción. Todo estuvo muy tranquilo y lo pudimos ver con Zombie. Creo que desde el principio ni siquiera estaba tan ebrio. Empezó el en vivo como siempre dando algunos anuncios, esperando a que se conectara la gente. Y creo que lo primero que vi que me dio para mí una indicación de que la posada iba a estar un poquito divertida fue Adrián aventándose hacia mí desde la escalera. No me vaya a juzgar, estaba yo muy joven 2014. en aquella ocasión. Fue el 2014, ¿verdad? Sí, es correcto. Mire, Usé método Stanislavski en ese momento. usted usó... Radar. ¿Sabes? La primera vez que estuve en Radar no fue en este año cuando estaba disfrazado de Dennis de Bob Esponja. Ya nos habíamos conocido Adrián Marcelo y yo, sin saber que él era Adrián Marcelo hace como en el 2014. Brandon hace 10 años en Radar, en 2014. O sea, a mí me dio mucha risa porque, o sea, según esto, nosotros ya habíamos dicho, Brandon apareció por primera vez por ahí de 2021, me parece 22. Y pues me dio mucha risa. Creo que fue en la Combe, el aniversario de la Combe 60, en una preview party, que es como, pues para la gente que paga el VIP y pueden llegar un día antes, el día viernes en la noche. Me acuerdo que yo ahí vi a Brandon, lo vi vestido de algo de... ¿cómo se llama? Algo de Estudio Ghibli, no recuerdo el nombre. 1 o 2 días antes de que fuera el en vivo, circuló en internet un video donde Brandon había estado con Adrián Marcelo hace aproximadamente 10 años. Cosa que nos hizo entender por qué a veces Brandon nos manda a todos, por qué nos mueve tanto. Yo creo que aparte de Adrián y Luis Cantú, Brandon es considerado un patrón. Al menos para mí. Realmente no me había acordado de esa entrevista. Sí me acordé de que me entrevistó un muchacho muy chistosito
pero no sabía que era el mismísimo Adrián Marcelo tiempo después. O sea, ¿todavía seguía en multimedios o era un tipo de radar Orígenes? Ver a Brandon en radar sí me da como que, o sea, Brandon estaba en radar desde antes que existiera radar. Y la neta es que, o sea, ha cambiado mucho y pues lo mismo que cuenta Luis en su momento, que cuando vio ese clip se le viene el flashback del momento en el cual Brandon apareció. Pues acordarme de ese momento, pues sí, la verdad sí me acuerdo de esa entrevista, pero no me había acordado de su rostro hasta que alguien lo subió en Twitter y... Creo que el mundo es muy pequeño para saber que todos nos conocemos desde antes. Brandon también creo que ya me conocía desde antes por el tema de los videos. Y pues yo ya conocía a Brandon por los cosplays que llevaba a las combes. Es una de las cosas que no me había esperado de eso de que se aventara de la mesa. Siempre los únicos que nos hemos aventado en la mesa ha sido el zombie, el Iker. El Adrián aventarse a Leira. Yo nunca había visto a Adrián aventarse hacia una mesa. Creo que en un directo él quería aventarse, pero al final Lobo fue el que se aventó. A lo largo de los en vivos he tenido algunos personajes encima de mí aventándose desde la escalera hacia la mesa. El que más recuerdo en este momento es Zombie. Ver a Adrián aventarse, la neta es que es algo surrealista porque por lo general él es el que paga para que la gente se aviente y él, o sea, ¿a quién se va a pagar? ¿A él mismo? No creo que vaya a pasar eso. Recuerdo que sentí mucho dolor sinceramente, pero tuve que continuar el show. La diferencia con la caída de Adrián es que evidentemente pesa menos, estaba apoyado por Lobo, ya sabía cómo agarrarlo, ya sabía cómo posicionar mi cabeza, así que creo que se ve más aparatoso de lo que es realmente y es algo que disfruto mucho. Puede caerme encima quien sea y me considero un catcher profesional. Hay muchas cosas que no se utilizan en los radares en vivo. Por ejemplo, no sé si se llega a ver en la cámara que había un baño, literalmente había un baño en el fondo de este último de la posada. Ese baño se iba a utilizar desde el directo que se hizo con el bananero, pero por cuestiones de tiempo que no se hizo, pues a fin de cuentas ahí se quedó. Lo intentamos utilizar en este radar y no se utilizó de nuevo. Hay muchas cosas que mucha gente piensa, oye, ¿eso por qué está ahí? Todo lo que aparece en el fondo tiene un propósito. De hecho, desde antes de que empezara yo le dije a Luis, oye, la escalera que está ahí al fondo la quitamos. Y Luis me dice, no, pues ahí déjala por si alguien se quiere aventar. Obviamente se terminó utilizando. ¡Vamos! Patillas aventarse a Brandon es un momento icónico. Creo que es casi tan icónico como la meada a Patillas, que lo comenté más adelante. Pero cuando veo a Brandon ahí en la mesa, le pusieron demasiada protección. Y luego Patillas se tardó como 5 minutos en aventarse. Y si yo estuviera en el lugar de Brandon, a mí me perturbaría. Porque, ok, estás ebrio o alcoholizado, pero estar 5 minutos esperando a que alguien se aviente a ti, creo que te da tiempo de reflexionar. Fue por ambas cosas, amor al arte y también por el money, la pasta, el dinero, el cash. Y en mi punto de vista, entre el zombie y el Patillas de que se aventaron sobre mí en la mesa, siento que en el caso de Patillas es como si me hubieran lanzado una guitarra eléctrica en el pecho, pero en el caso de el zombie es como si me hubieran aventado un tralarero o uno de esos violines gigantes que tocan la orquesta. Básicamente es lo que sentí, el peso del zombie. Patillas, a pesar de que esté muy pequeño, pesa como unos 60 kilos. O sea, ahora sí que Patillas está comprimido para que la gente que no piense, para la gente que piensa que pesa muy poco, vaya. Creo que yo no hubiera accedido a que se me aventara el Patillas y no tanto por mí. Creo que me daba mucho miedo que
Patillas cayera en una mala posición y yo de algún modo ser parte de eso. Agradezco que Brandon sí lo haya hecho porque evidentemente fue el highlight de la posada o uno de los highlights de la posada. Patillas se tardó tanto en aventarse que yo me empecé a preocupar y Brandon sí lo dijo en una historia que yo subí de que le daba miedo cómo se veía el panorama, vaya. Sí, tuve mucho tiempo de pesar las cosas porque pues, se me vinieron muchos pensamientos, muchos recuerdos de malas decisiones, malas copas, malas experiencias, cosas que pude haber hecho pero no pude hacer porque por decisiones tontas. Salió mal, pero al mismo tiempo salió bien. Y la verdad es que salió bien gracias a todas las protecciones que le pusimos a Brandon, las colchonetas por así decirlo. Pero ver a Brandon rebotar, la neta es que sí me perturbó un poco. Me preocupé mucho cuando el Patillas golpeó a Brandon. También creo que Brandon no... De algún modo, al no esperarse ese contacto muy casi por la cabeza, no supo cómo manejar la posición y sí sufrió un golpe muy fuerte, digo, se puede ver en el video. Me preocupó un poco también cuando Brandon se levantó un poquito desconcertado de lo que estaba pasando, no sabía muy bien en dónde estaba, pero al final del día todo salió muy bien y es algo de lo que nos podemos reír en este momento. Bueno, también nos reímos en ese momento. La de... Pues creo que fue la adrenalina la que me ayudó a no sentir el dolor. O sea, si no hubiera estado ebrio y con adrenalina, sí me hubiera dolido un montón, pero al estar algo ebrio y con adrenalina, el golpe fue menos doloroso como yo creí. Yo puedo asegurar que sufrió una contusión. Tal vez no a un nivel deportivo como una superestrella de WWE o luchadores, pero sí noté a Brandon un actor muy extraño después del golpe. Se veía, no sé si era el alcohol o el humo de los porros que estaban fumando ahí, pero Brandon sí estaba actuando un poco más lento. Se veía como que confundido. De hecho, en algunos momentos se llega a ver donde se está como tambaleando. Yo pensé que sí pudo haber tenido algún tipo de traumatismo, porque sí estuvo muy fuerte el golpe. Pero, pues no, creo que solo así es Brandon. A fin de cuentas no le pasó nada después, no se fracturó una costilla, creo que nada más el golpe, tal vez igual un dolor muscular, pero sí me preocupó que Brandon, pues yo lo vi desde arriba y se ve horrible, y si lo ves desde el ángulo que le mostramos ahí donde le rebota la cabeza, de puro milagro su cabeza no chocó contra el piso por todas las protecciones que habíamos puesto. Ya. Mucho ano. Bueno, mucho ano. Eso sí contó, ¿verdad? Mucho ano. Sí, se vio. Vamos a mearlo todo. Vamos a mearlo. En lo personal, repelo un poco que a Adrián le pidan dinero por cosas que para mí son muy estúpidas. El hecho de que me bailen un Beyblade en el culo para mí es algo que podría ser en cualquier lugar y sin ningún peso de por medio. Entonces yo sentí en un momento que Adrián estaba como que buscando a quién bailarle un Beyblade en el culo por una cantidad de dinero que sinceramente prefería hacerlo yo gratis a que le trataran de sacar dinero que probablemente no lo hubieran logrado. Pero no sé, siento que a veces hay que mediar un poquito el ingreso económico con la diversión y fue lo que hice en ese momento. Fue un momento que se me hizo muy cagado que pasara, sí fue muy cagado que pasara, entonces puedo hacer muchas cosas de a gratis por solo diversión. Leira con el Beyblade es algo surrealista porque, bueno, el humor de Leira es muy físico, es mucho de sacarse el culo, encuerarse y todo eso. Y mi tipo de humor no es así, no es un humor que yo comparta. Entonces para mí ver que Leira lo hace con tanta fluidez, o sea, a mí me daría pena mostrar el trasero o algo así, de una forma así totalmente directa, pero Leira lo hace ver muy fácil, lo hace, o sea, y él lo ha comentado en sus redes sociales, que él lleva este tipo de humor físico desde hace como 10 años, vaya. Es lo más cool, Beyblade. Pues, ¿qué puedo decir lo del Beyblade? Él se puso ahí en el suelo como si fuera Pacquiao noqueado, y pues ahí estaba la rayita mostrándolo hacia nosotros y pues él se ofreció a que giráramos el Beyblade en el trasero de él y sí accedimos y solo duró unos 8 segundos girando en la yoyopo de Leira, pero aquí lo que me sorprendió fue Brandon pagándole el puro a Leira y que Leira no se diera cuenta.
Yo alguna vez me he quemado con una mínima ceniza de cigarro y me duele, o sea, yo no sé cómo es que Leira no sintió el dolor, tal vez lo confundió con el ardor de las nalgadas que le estaban dando. En un momento cuando yo estaba en el piso mientras me bailaban un Beyblade, Brandon Uzumaki agarró su puro y me lo apagó en el culo. Incluso si se puede ver ahí un pequeño acercamiento, Adrián hace cara como de ¿qué pedo? Y me limpia la ceniza del culo. La verdad, debí haberle preguntado eso antes de marcarlo como una de esas vacas de granja. Yo no me di cuenta de eso hasta en el momento en que veo la repetición y tengo una marca en el culo. O sea, evidentemente Brandon cumplió su objetivo de marcarme como vaca. Lo que no entiendo muy bien es por qué, lejos de tener una quemadura, tengo una especie de moretón. En toda el área metropolitana. ¡Vienen de Juárez! Cuidado con las carteras. Sí. No es cierto. A ver, ¿tienen un puesto físico también, un espacio físico o es puro internet? Solamente sobre Diseños, por ejemplo, a mi hijo le gusta, bueno, soy estéril, pero Capitán América, ¿me haces un pastel? 100% personalizados. Vamos a patear. Vamos a estos. No, chinga madre. Está saliendo de control. Oigan, discúlpenme mucho, en serio. El pastelazo con Leira, como él lo relata, es que sí salió muy mal. O sea, la idea era aventarse al pastel, pero también pues las personas del pastel estaban ahí, estaban como que todos muy en bolita. Y si bien Adrián podría recibir una caída de Leira, y no me acuerdo quién más estaba ahí junto a Adrián, pero si bien Adrián lo puede recibir la caída de Leira, no creo que las personas de la pastelería hubieran recibido a Leira. Pues la verdad creo que eso fue una parte improvisada. Eso tampoco me lo esperaba, de que terminara Leira destruyendo el pastel, que tanto esfuerzo lo había hecho la amiga. Y pues en ese momento pues ahí vi que hizo un puñetazo así, un fuerte puñetazo, y de repente de tanta fuerza se cayó para abajo. Desde antes de que se grabara, desde que iniciara el directo, yo ya había escuchado la orden de Luis de que este pastel pues lo vamos a utilizar para hacer un mierder. Pero era otro pastel, había otro pastel que era verde por redar la posada y todo eso. Cuando yo vi ese pastel rojo, yo dije, achis, este no es el pastel que vamos a desmadrar. Fue iniciativa propia, pero pedí permiso al señor Luis Cantú y me concedió el permiso. Algo que quiero agradecer muy cabrón es a Brandon Uzumaki, porque si ese cabrón no me hubiera aventado el pastel mientras yo estaba en el piso, hubiera sido un pinche fracaso lo del pastel. Entonces Brandon me hizo, lejos de quedar como un fracasado que no supo aventar su cara a un pastel, me rescató el momento y siento que fue algo que rescató mucho la acción. Aprovechando cada improvisación, agarré el montón de pastel y se lo embarré a la cara de Leira. Pero ahí se ve justamente en la cámara cuando Leira se está comiendo el pastel que ya fue derrumbado en el suelo. Y en ese momento tanto el Lobo Díaz y yo le estábamos avientando pastel en la cara de Leira por haberlo destruido. Salió mal, pero como Brandon reaccionó y le aventó el pastel, pues ya se pudo llevar de mejor forma los pastelazos, se hizo un mierdero. Reconozco que lo que hice con el pastel estuvo muy mal ejecutado. Mi intención era aventarme desde la mesa poniendo mi cara en el pastel, pero me culé al último minuto, entonces lo único que pude hacer fue darle un golpe. El Lobo le aventó un pastel a Zombie y Zombie reaccionó de una forma muy mala copa, a decir verdad, aventándole el micrófono al Lobo, que no sé si se alcanza a ver en el ángulo de cámara, pero Zombie avienta el micrófono y me pasó justo por enfrente. Y, o sea, pasó entre el Lobo y yo, pero me pasó a mí justo por enfrente. Si yo hubiera estado un paso más adelante, me hubiera dado en la cabeza Zombie o en la nariz o en los lentes. ¿Sabes qué? Aumento es que la luego- oferta. luego, ¿qué van a Por decir? tema de degradación y porque en España esto es ilegal, aumento la oferta. 50,000 pesos le voy a dar. ¡Sí! No. 50,000 bolas. ¡Lo iba a hacer por 15, güey! 50,000. 50, No, Patillas. porque se los merece. Para que los que lleguen lo a hace decir, gratis. ¿cómo te atreviste a hacer eso? Díganme en dónde más se ganaría 50 bolas en un minuto. Carnal, y luego van a decir que no le pagamos bien. 50 bolas. Así. Ya se está encuerando, ya se está encuerando. En pelotillas. Adrián ofreciendo dinero para mear a alguien.
desde el directo del bananero ya se había intentado con uno de los microinfluencers que le ofrecieron creo que 5,000 pesos y luego 10,000. Y la persona genuinamente se iba a dejar, pero Zombie reflexionó de que, oye, pues no te vas a humillar por 10,000 pesos. Y, o sea, a pesar de que Zombie fuera un borracho, pero fue el primero en pensar, oye, a pesar de que estoy borracho, soy lo suficientemente consciente para saber que esto no está bien. Creo que Adrián ya tenía tiempo queriendo cumplir su fantasía de orinar a alguien, ya que aproximadamente hace 3 o 4 meses se lo ofreció también a un chico. Al final no se hizo, no recuerdo por qué. Bueno, eso estaba entre sí o no. Mi mente me decía que sí, pero mi corazón me decía que no, porque eso podía perjudicarle, podría humillarlo y podría sentirse mal esa persona, pero esa persona estaba dispuesta y ya estaba decidida a pasar toda esa vergüenza de ser meado por Adrián, Lobo Díaz, Leira y yo. O sea, yo estaba indeciso, pero los demás ya estaban decididos. Y así que, ¿sabes qué? Solo me tomaré unos cuantos tragos y olvidaré de que me encima de el enano. No grabes verga. ¡Esto es yacas! Ni una verga. ¡Ey, ábrete el culo, güey! Todos. Ábrete el culo, ábrete el culo. David, vente a mear. Esto es Jorge, yacas. vente a mear. Bueno, no graben vergas. Es que van a quedar las vergas ahí. A los ojos. ¿Sí o no, Adrián, pamear o no? A los ojos. ¿Sí? A los ojos. Adrián, pero tienes que decir, esto es yacas. Esto es radio. Adrián, ya lo estoy meando. Adrián, ya lo estoy meando. Ya lo estoy viendo el patillas, Adrián. Estoy viendo el patillas, Adrián. Esto es como un sueño, Adrián. Gracias, Adrián. Podría lamer la espalda del patillas, Adrián. Adrián, esto es la gloria, Adrián. Gracias, Adrián. Gracias. El tema de patillas, mira, primero Adrián ofrece dinero para que se encuere y luego lo ponen en bolita para orinarlo. Y yo simplemente pensé que era otro más de las bromas que no escalan o que al final Patillas no va a querer. Pero en el momento en que está encuerado, o sea, ver a un enano desnudo no es algo que puedas ver todos los días. Una persona que dice que las palabras son como las balas. No veo lo que hizo Patillas como una humillación, al contrario, creo que hizo algo muy verga, es algo de lo que se está hablando mucho en México completamente. Ya cuando Patillas está en el centro, yo, o sea, pensaba, ¿de verdad lo vamos a orinar? Hasta que Adrián, veo que todos empiezan a desabrochar, pero yo pensé que íbamos a hacer solamente la finta. Mucha gente piensa que no lo orinamos, realmente orinaron a Patillas. A mí Adrián se escucha donde él me grita, David, vente para acá, para que acompañes en la meada. Entonces yo estoy parado, pensando, ¿en qué momento vamos a fingir que lo orinamos? Pero de repente veo que Adrián se saca el miembro, vaya, seguido de Leira, seguido de Brandon. Y yo dije, ok, o sea, ya escaló demasiado la broma, ¿en qué momento se corta la broma? Hasta que de repente Leira empezó a orinar y ya, pues una persona orinando, pues ya los demás. Pero aquí lo gracioso es que Adrián empezó, o sea, yo sí iba a orinar, pero Adrián empezó a orinar y la orina me empezó a rebotar en las piernas. Y aparte el olor, supongo que todos han sentido o olido el olor, vaya, de la orina. Es un olor muy ácido, muy fuerte. Entonces el olor combinado con cerveza y pastel me dio muchísimo asco. Entonces yo me alejé y ya nada más me quedó ver cómo lo estaba orinando. Y por el mero olor me dio tanto asco que me dieron muchas ganas de vomitar. Creo que es algo que yo no haría, y no tanto por un tema de ego o por humillación como lo pueden ver muchas personas, sino porque realmente hay cosas en las cuales soy un poco asqueroso y la orina, la caca y el vómito no es algo que vaya mucho conmigo. Yo no soy una persona asquerosa, pero no sé por qué en ese momento me dieron ganas de vomitar. Y de pronto tuve un pensamiento intrusivo que la neta me arrepiento de no haberlo hecho. Me entró el pensamiento intrusivo de voy a provocarme el vómito para que salga en cámara. Si me está dando ganas de vomitar, mínimo lo voy a hacer para que se vea en cámara. Pero aquí la contradicción es que me dio mucho asco pensar en eso y mejor no lo hice. Creo que algo que me crinchea un poco de mí mismo es que en el clip se puede ver donde yo le estoy agradeciendo a Adrián con mucha euforia que me dejó orinar a un enano. Es algo que en el momento que lo vi me dio mucha pena, pero
Con el paso de los días he recibido comentarios y mensajes de personas diciendo que les dio risa ese momento, así que creo que ya me siento un poco menos mal. A lo que voy yo es que creo que esa es la clara expresión de que lo que hice me gustó mucho, lo hice con mucho agrado, lo volvería a hacer y es algo que para mí tal vez es un sueño cumplido. Definitivamente puedo decir que reforcé la amistad y la relación laboral con Adrián y con todo el equipo de la estanzuela después de eso. Y esto es la cumbia con luz. Y desde Monterrey, cumbia con Adrián Marcelo. ¡Ja, ja, 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 ja! Ya a raíz de eso, ya orinamos a alguien. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Empezaron a hacer un trompo al Patillas. Solamente es ver a alguien revolcarse en cerveza, pastel, orina, escupitajos, sudor, todo lo que sea. La verdad es que no es algo que recomiendo oler, vaya, porque no se ve bien, vaya. Bueno, ¿sabes qué? Fue la primera vez que me quito la playera y pues mostrándoles que el resultado de la dieta de quitakilos, que solía pesar 95 kilos y ahora peso 82, 81, ya no me acuerdo muy bien, pero no nos esperábamos que nos quitábamos las playeras y estuviéramos en boxer bailando como locos. 15 minutos antes de terminar la posada hubo un momento donde el grupo empezó a tocar una canción y no sé por qué, si fue el furor del momento, si fueron las drogas, si fue el alcohol, pero de un momento a otro empezamos a desnudarnos. La iniciativa la tuvo Adrián Marcelo, seguido por Brandon Uzumaki y por mí. En un momento terminamos Adrián, Brandon y yo en boxers, bailando cumbias, sin saber bailar cumbias evidentemente, aventándonos cerveza encima, aventándonos cerveza en el cuerpo, escupiéndonos cerveza. Adrián nos escupió cerveza y lo hizo en múltiples ocasiones. Fue un momento muy bueno que creo que las personas también, a los espectadores también les gustó mucho. Y me siento muy feliz, siento que fue un muy buen cierre de posada y fue mi momento favorito. Y a gozar la cumbia. Sobre, 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 sobre. Oye, zombie, sobre, Martín, sobre. Y un momento en el cual Víctor se quería aventar a Leira, pero Leira pues le dio miedo o no sé, le dio un mal presentimiento de que algo pudiera salir mal. Tampoco es como que Víctor pesa lo mismo que Leira. Yo lo veía muy alto, yo lo veía como si se estuviera aventando como así de 3 metros, una madre así. Entonces yo le pedí que bajara un escalón más para que se aventara hacia mí y él no quiso hacerlo. Ahora entiendo que no quiso hacerlo porque si se aventaba de más abajo ya no iba a ser realmente aventarse y prácticamente iba a ser acostarse sobre mí. O sea, sí necesitaba esa altura. Pero repito, o sea, al yo estar un poquito alterado, como que mi percepción de la distancia estaba un poquito nula y yo lo veía muy alto. Entonces, sí, la verdad fui un poco cobarde y no permití que se me aventara. Creo que hubiera sido un buen cierre, pero tampoco creo que es algo que hizo falta. O sea, creo que lo que hicimos estuvo bien. Hubiera sido un buen extra, pero tampoco creo que hubiera sido algo tan relevante porque ya habían pasado cosas muy fuertes. Yo le dije, oye, pues si quieres yo me aviento hacia ti, para pues tener un momento en el cual yo también me aviento o no sé. Pero Víctor nunca se bajó de la escalera y a partir de eso ya cortaron el live. Y este es el sabor de la cumbia con... Y después de ahí solo apagamos directo y fue ver la estanzuela toda. Creo que es la vez que más sucia ha quedado la estanzuela. En el del bananero quedó sucia, pero esta vez superó las expectativas. Está totalmente sucio, lleno de pipí, cerveza, pastel y pues todo lo demás. Las cosas, de hecho todavía hay cables en el estudio que están llenos del pastel. Creo que sobre todo el pastel es el que hizo más mugrero y el olor también. Yo diría que es de 1 al 10. Yo le diría un 15 porque no pude aguantarme por el asco de ver bañándose, girando enfrente de toda esa pipí y cerveza
Pero todo fue experiencia, fue absolutamente cine. Fue sensacional y ojalá se repita de nuevo otra vez. Como hace el meme de Matt Mickelson. Joder, esto es cine. La verdad es que es una posada que se sigue hablando de qué hablar. Es por eso que se inventó este formato de las crónicas. Contarles las cosas que ocurren detrás de escenas. Esperemos que les guste mucho esta sección nueva que tenemos aquí en Ocoy. Dudo mucho que una posada se pueda poner así de divertida. Yo sé que hay mucha gente que nos critica, yo sé que hay mucha gente que dice que hacemos esto por atención y evidentemente lo estamos haciendo por eso. Oye, Néstor. Suena la guacharaca, suena el tambor.